Continuando siempre con el tema de la derivada direccional y el gradiente, tenemos el ejemplo 3, que nos pide encontrar la derivada direccional de la función para la función f de x, y, raíz de x cuadrado más y cuadrado, aquí hay un error, aquí tendría que ser y cuadrado, más 1. En el punto 2,2 en dirección del vector v igual a 3i más 4j. Ese sería el vector. Entonces, para determinar la derivada direccional vamos a utilizar esta formulita que se reduce a el producto escalar entre el vector del gradiente multiplicado por el vector unitario. Ahora bien, vamos a seguir ciertos pasos. Para tener los datos que necesita una fórmula, primero vamos a encontrar el gradiente, el vector del gradiente. Para encontrar el vector del gradiente sabemos que es la derivada parcial con respecto a x en la componente y más la derivada parcial con respecto a y en la componente j. Entonces tendríamos lo siguiente, me quedaría la derivada parcial con respecto a x de la función. Tomemos en cuenta que acá la función es y, no es x, acá un pequeño error de dedo por ahí. Entonces vamos a convertir la raíz a exponente fraccionario y vamos a derivar directamente. Al convertirlo a exponente fraccionario, el 1 medio pasa a multiplicar a la base y el 1 medio se le resta 1. Ahora bien, eso se multiplica por la derivada de la base, en este caso con respecto a x. La derivada de x cuadrado sería 2x. Ahora bien, eso sería igual, y aquí tengamos cuidado, ese 1 medio con ese 2x se puede simplificar. Solo el 2 con el 2, la x siempre queda. Entonces, x por todo esto me quedaría x multiplicado por 1 medio menos 1, sabemos que es menos 1 medio. Entonces, esto sería igual a x por x cuadrado más y cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio, pero ese exponente negativo se tiene que convertir a positivo. Vamos a hacer algo, directamente eso lo voy a pasar al denominador con exponente positivo y también voy a convertir el exponente fraccionario al radical, que me quedaría x, esta x de acá, sobre todo esto adentro de la raíz cuadrada. Recordemos que ese menos 1 medio pasaría al denominador positivo y el 1 medio como exponente fraccionario se convertiría en la raíz. Esa sería entonces la derivada parcial con respecto a x. Ahora bien, la derivada parcial con respecto a y me quedaría igual. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a convertir esta raíz a exponente fraccionario. El 1 medio pasa a multiplicar acá y a 1 medio se le resta 1 y se multiplica por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que en este caso con respecto a y, que la derivada de y cuadrado nos quedaría 2y. Este 2 que acompaña a la y se simplifica con este 2 del 1 medio y me quedaría la y multiplicado por toda esta base. Y ahora bien, 1 medio menos 1 sabemos que es menos 1 medio. Vamos a hacer lo mismo que se hizo acá. Eso sería igual. Primero voy a convertir este exponente a positivo y posteriormente lo voy a convertir a la raíz porque es 1 medio. Entonces me quedaría y sobre la raíz de x cuadrado más y cuadrado más 1. Al convertir esto a forma de fracción y a forma radical. Ahora ya tenemos las dos derivadas parciales. Entonces, al tener las dos derivadas parciales, podemos sustituir en el gradiente. Me quedaría la derivada parcial con respecto a x sería esta fracción en la componente y, más la derivada parcial con respecto a y sería esta fracción en la componente j. Y ahora solamente quitamos los paréntesis y tendríamos algo como esto. La fracción en la componente y más la otra fracción en la componente j. Ahora bien, este no es el gradiente, esa es la ecuación que me genera el vector gradiente. Para obtener el vector gradiente, pues tendríamos que
evaluar el punto 2,2. Este punto me lo da el ejercicio. Vean, en x2 y en y2 también. Por lo tanto, me quedaría el gradiente. Ahora sí, me va a quedar el vector. En donde está la x y la y sustituimos. Vean, ahí aparece sustituido. Más, acá también sustituimos. Ahí está sustituido los valores. Y ahora resolvemos lo de cada fracción. Me quedaría la componente en y, tendríamos que es 2/3 de y, más la componente en j sería también 2/3, en este caso de j. Y ese sería el vector gradiente. Así lo vamos a trabajar, ya tenemos el vector gradiente. Ahora, el ejercicio me da un vector, pero ese no es el vector unitario. Ahora vamos a encontrar el vector unitario. El vector que me da el ejercicio es este, pero repito, este no es el vector unitario. El vector unitario será u y lo vamos a encontrar como al vector que me da el ejercicio lo vamos a dividir entre el módulo de ese vector. Y para encontrar el módulo de este vector, recordemos que se extrae la raíz cuadrado de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Ahora acá nos da raíz de 25 y la raíz de 25 sabemos que es 5. Repartimos el 5 para cada componente y tendríamos el vector unitario. Este sí ya sería para nosotros el vector unitario. Este es un vector, pero para determinar el vector unitario sustituimos en esta formulita. Vamos a recordar un poco, como les dije, de álgebra de matrices y vectores. Ahora bien, ya que tenemos el vector del gradiente y el vector unitario, vamos a sustituir en esta formulita. La derivada direccional en dirección del vector unitario u, ese de acá, será igual el gradiente, el vector del gradiente, que sería este, 2/3 de y más 2/3 de j, multiplicado escalarmente por el vector unitario, que sería 3/5 de y más 4/5 de j. Vean, resolvemos este producto escalar. Para multiplicar escalarmente se multiplica la primera componente por la primera componente, y ahí ya no tomamos en cuenta la y la segunda componente por la segunda componente, más la segunda componente por la segunda componente. Al hacer esa operación en su calculadora, nos daría 14 quinceavos, aproximadamente 0.93. ¿Qué significa este 0.93 o este 14 quinceavos? Este 14 quinceavos o ese 0.93 aproximadamente, por lo tanto, 0.93 es la pendiente de la recta tangente a la superficie en dirección del vector unitario u y en el punto 2,2. Esa sería la explicación de la respuesta que obtenemos al sustituir en la derivada direccional. Continuando, tenemos el ejemplo 4 que nos dice, para la función f de x, y igual a x por e a la menos y, encontrar la derivada direccional de dicha función en el punto 2,0 en dirección de la línea desde el punto 2,0, que coincide con ese, hasta el punto q menos 1,2. Bueno, en este caso, como podemos observar, no me da ningún vector ni tampoco me da ningún ángulo. Pero antes, la fórmula que vamos a llevar en mente es esta. La derivada direccional en dirección del vector unitario u es igual al vector gradiente multiplicado por el vector unitario, escalarmente, multiplicados escalarmente. Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar el gradiente. Para determinar el gradiente, acá tenemos la fórmula, necesitamos las derivadas parciales. Veamos, la derivada parcial con respecto a x de esta función sería, como x se multiplica por la e, entonces al derivar la x, que la derivada de x es 1 por la base e, sería solo la base e elevado a la menos y. Esa sería la derivada parcial con respecto a la x. Ahora la derivada parcial con respecto a y
tendría que ser, en este caso, lo voy a hacer por acá. Tomemos en cuenta que x es una constante y que e elevado a la menos y sería la función. Entonces me quedaría, al derivar esta parte, x es una constante por la base e elevado a la menos y multiplicado por la derivada de esta menos y, que sería menos 1. Entonces eso me quedaría como menos x por e elevado a la menos y. Acá tendríamos entonces lo que es la derivada parcial con respecto a la y. Ahora bien, al tener las derivadas parciales podemos plantear el vector gradiente. En este caso el vector gradiente sería igual la derivada parcial con respecto a x, acá la tenemos, multiplicado por en la componente y, más la derivada parcial con respecto a y en la componente j. Ahora quitamos los paréntesis por ahí, me quedaría e en la menos y en la componente y, más por menos sería menos x e a la menos y en la componente j, y este, recordando, sería para nosotros la ecuación del gradiente, pero no el vector del gradiente. Entonces, si tenemos la ecuación del gradiente, para determinar el vector en el gradiente, recordemos en el enunciado nos daban que íbamos a determinar la derivada direccional en este punto y posteriormente nos daban 2 puntos, pero de estos 2 puntos por el momento no los vamos a utilizar. Este punto sí. Este punto me va a servir para determinar el gradiente. Entonces, al evaluar el punto 2,0 en la ecuación que me genera el gradiente, tendríamos donde está x2 en donde está y0, e a la menos 0 en la componente y menos 2 por e a la 0 en la componente j. Acá tendríamos e menos por 0 es 0, e a la 0 es 1, entonces aquí me queda solo la i, ahí tenemos el 1 imaginario como coeficiente, menos, en este caso, e a la 0, eso me da 1. Y 2 por 1 sería 2 en la componente j. Ya tenemos el vector gradiente. Ahora bien, encontremos el vector unitario. Para encontrar el vector unitario vamos a tener un problema, que la línea recta que se forma va desde el punto 2,0 hasta el punto menos 1,2. Entonces vamos a determinar para ese segmento un vector. El vector desde P hasta Q sería igual a, en este caso vean cómo nos quedaría la componente de Q, la primera componente de Q menos la primera componente de P, ese menos esta fórmula sería la componente de I, más para la componente en J me quedaría la segunda componente de Q menos de fórmula la segunda componente de punto P, tal y como es acá. Eso estaría en la componente de J. Ahora bien, resolvemos esto y tendríamos menos 3i más 2j. Ya tenemos entonces el vector. Ese no es el vector unitario, ese es el vector en el cual vamos a direccionar la derivada. Ahora bien, ese vector nos servirá para determinar el vector unitario. El vector unitario será igual al vector que encontramos entre el módulo de ese vector. Y en este caso, ese sería el vector que se encontró y el módulo quedaría dado como la componente en i elevado al cuadrado más la componente en j elevado al cuadrado. Eso me daría un resultado de raíz de 13. Ahora bien, acá podríamos repartir la raíz de 13, pero voy a aconsejar algo que nos va a facilitar un poco los procesos. En este caso voy a colocar 1 sobre la raíz de 3 multiplicado por este vector, es decir, un escalar multiplicado por el vector, y lo voy a mantener así. Ese sería para nosotros nuestro vector unitario. Ahora bien,
al sustituir en la fórmula tendríamos el vector del gradiente multiplicado escalarmente por el vector unitario. En este caso, la derivada direccional en dirección del vector u en el punto 2,0 sería igual a el vector del gradiente, vean, multiplicado escalarmente por el vector unitario, que sería ese de acá. ¿Qué vamos a hacer con este 1 sobre raíz de 13? Pues lo vamos a colocar al inicio, acá, y voy a multiplicar escalarmente los vectores, no hay ningún problema. Sería en este caso 1, la componente en y por la componente en y, sería menos 3, más de fórmula, la componente en j por la componente en j, sería 2 por menos 2, eso me daría, bueno, eso lo podemos hacer directamente con la calculadora y nos daría, acá tendríamos menos 4, menos 4, menos 3 sería menos 7, y menos 7 por 1 sobre raíz de 3 sería menos 7 raíz sobre raíz de 13. Ahora bien, ese sería el resultado en forma de fracción exacto, aproximadamente sería menos 1.94. Ahora bien, ese podríamos decir que es el resultado. ¿Y qué significa? Pues significa, por lo tanto, que menos 1.94 es la pendiente de la recta tangente a la superficie en dirección del vector unitario u en el punto 2,0. Eso significa ese resultado. Prácticamente al sustituir, bueno, al resolver esta multiplicación escalar, llegamos a una escalar también, y ese escalar, como ya lo leímos, representa a la pendiente de esa recta tangente. Bueno, entonces eso sería la derivada direccional. Es importante aprendernos esta formulita cuando ya aparece el gradiente, y muy importante repasar todo lo que tenga que ver con vectores unitarios y en este caso también con el producto escalar, porque se va a estar trabajando bastante con esta parte.